Hola a todos, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este nuevo webinar. Hoy estamos aquí especialmente reunidos para seguir hablando de nuestro tema de arquitectura industrial rehabilitada, con el caso del Matadero. Y tenemos un invitado súper especial, el arquitecto Rodolfo Ulloa. Bueno, inicialmente quiero darle un agradecimiento especial al rector, al vicerrector académico, al decano de la Facultad de Arquitectura, Francisco Beltrán Rapalino, que ha hecho posible la realización de este tipo de eventos académicos que son de todo el interés de todos los estudiantes, docentes, profesionales del medio, que estamos vinculados al patrimonio cultural y que nos interesa la defensa y la protección del patrimonio cultural. Agradecerle especialmente a la arquitecta Janet Barrado, coordinadora de proyección social de la Facultad de Arquitectura, agradecerle a todos los docentes de la facultad, de la universidad que nos acompañan, a los estudiantes que están presentes en este webinar muy interesados en el tema, a la Red Nacional de Vigías del Patrimonio, que sé que está presente también por acá, a todos los amigos del Ministerio de Cultura, de la Secretaría de Cultura del Distrito, al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, y un abrazo fraternal a todos los amigos del posgrado iberoamericano en gestión y revitalización del paisaje, la ciudad y el territorio de Castilla-La Mancha, que nos están acompañando esta vez con el turno de un caso colombiano, así como lo habían reclamado pues muchísimos de los estudiantes y de los participantes del webinar pasado. Por favor, recordarles a todos, no se les olvide inscribirse. Debajo de la descripción de nuestro webinar encuentran el formulario de asistencia y estar muy pendientes los estudiantes. Desde mañana se va a habilitar su examen para que puedan presentar. ¿Perfecto? Bueno, inicialmente quiero presentarles aquí a este invitado tan especial que tenemos hoy, una persona que no solamente estimo por ser el gran profesional que es, sino porque realmente siempre ha sido un amigo muy especial que nos hemos encontrado en muchísimas oportunidades desde la presentación de proyectos en diversas entidades. Quiero presentarles al arquitecto Rodolfo Ulloa Vergara. Él es arquitecto de la Universidad Piloto de Colombia, tiene estudios en maestría en restauración de la UNAM de México, es profesor e investigador en historia de la arquitectura y el urbanismo iberoamericano, legislación del patrimonio cultural y de centros históricos en facultades de arquitectura, catedrático de la especialización en Derecho Urbano en la Universidad del Rosario de Bogotá, profesor invitado en diferentes universidades del país y del exterior. A nivel profesional, el arquitecto Ulloa se ha desempeñado en cargos directivos como Instituto Colombiano de Cultura, donde fue subdirector de Patrimonio Cultural, ha dirigido diversos planes especiales de manejo y protección en el país, en particular Cartagena, Tunja, Barichara, Bogotá, Cali, Ibagué, entre otros, asesor y coautor de diversos proyectos de restauración en Cartagena, como los claustros de Santa Clara, San Francisco y el Club de Cartagena, proyectos en Bogotá, Barranquilla, Puerto Colombia, Villa de Leyva y Nemocón. Se ha desempeñado también como presidente del Comité Nacional de ICOMOS Colombia y fue presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, tanto nacional como de Bogotá y Cundinamarca. Con ustedes, este fabuloso invitado, el arquitecto Rodolfo Ulloa. Bueno, muy buenas tardes a todos, en especial a Sandra, efectivamente a la colega y amiga Sandra, que nos hemos visto en varias circunstancias de la vida, tanto académica como profesional. Saludar al rector, al vicerrector, al doctor Francisco Beltrán, a Janet, por supuesto, y a la Red Nacional de Vigías del Patrimonio, al Ministerio, a los funcionarios y colaboradores de la Dirección de Patrimonio que acompañan este proceso, al Instituto de Patrimonio Cultural, la Secretaría de Cultura de Bogotá, al posgrado de Rehabilitación de Castilla-La Mancha, en fin, a todos aquellos amigos y profesionales del patrimonio, en particular del patrimonio industrial universal. Esto es una tendencia que cada vez toma más fuerza, la recuperación de edificaciones y conjuntos ubicados en polígonos industriales, y que era una arquitectura que usualmente se demolía o tendía a
subestimarse y a ser objeto de procesos de renovación urbana extensiva. Este caso arranca básicamente con algunas ocasiones, algunas oportunidades que se presentaron de intervención. Inicialmente, la primera aproximación fue a partir de un proyecto que desarrollaba el arquitecto Andrés Satizábal, académico también de la Universidad de Manizales. En ese momento estaba trabajando acá en Bogotá y me llamó para que le colaborara en los estudios preliminares de un molino muy rural. En Bogotá hay muchos, que todavía subsisten, unos restaurados, otros en regular estado y otros en ruinas. Y él intervino en este proyecto y me pidió que le colaborara en la parte de investigación, valoración, estudios preliminares y asesoría para la definición de los criterios de intervención del molino. Posteriormente, ya en la Universidad Javeriana, con el equipo de Jaime Salcedo del Instituto de Investigaciones Estéticas, desarrollamos el proyecto de la Real Fábrica de Licores, que era una de las reales rentas estancadas. Hubo en América arquitectura industrial, hay la creencia de que aquí en Iberoamérica no hubo arquitectura industrial, pero sí la hubo. Y este es uno de los ejemplos. Cuando uno ve estas manifestaciones arquitectónicas, todo le parece del periodo colonial y todo le parece igual, porque están de alguna manera vaciadas del contenido inicial, pero cuando uno investiga se da cuenta que tienen unas características muy particulares y que dado que las técnicas constructivas eran muy similares, pues no era fácil notar la diferencia entre una casa más o menos, entre un inmueble más o menos común y corriente y algunas infraestructuras industriales que sí fueron más, y la diferencia fue más evidente en México o en Bolivia o en el Virreinato del Perú en general, y porque por la escala de algunas edificaciones, sobre todo mineras, ingenios y cosas así por el estilo. Posteriormente tuvimos la oportunidad de intervenir una fábrica de la empresa AUR, de los laboratorios AUR, que era una obra de uno de nuestros íconos de la arquitectura en Colombia, que es el arquitecto Germán Samper, y corresponde como un planteamiento de arquitectura industrial en medio de grandes y amplios jardines, una arquitectura no contaminante, que fue una de las primeras obras que él hizo en Colombia. Recién llegó del taller de Le Corbusier. La obra es muy fresca, muy atemporal, si así puede decirse. Las cadenas de producción cambiaron mucho y eso habla un poco de la versatilidad de la arquitectura industrial, que va cambiando y que tiene que adaptarse a nuevas circunstancias, hasta que finalmente la fábrica terminó por cerrar y duró sin uso durante 2 o 3 años, porque en la cabecera del aeropuerto de Bogotá, y no se atrevían a intervenir porque era patrimonio y consideraban que era intocable. Finalmente alguien se animó, nos llamó y hicimos este proyecto que fue seleccionado para la Bienal de Arquitectura Nacional. Ahora vamos a hablar específicamente del matadero de Bogotá, que también había sido abandonado prácticamente y no tenía declaratoria hasta que finalmente en el año 99 fue declarado. Solamente tenía declarada la chimenea y se hizo una declaratoria del edificio central, talleres y algunas edificaciones complementarias y una puerta art deco que estaba allí. Era una edificación del 1926, se inició la construcción y terminó poco después, y al mismo tiempo se había establecido mediante otro acto administrativo que allí quedaría el centro de la memoria y el archivo. Esto no se llegó a concretar por cambios administrativos y finalmente la edificación quedó sin intervenir. Se planteó la posibilidad de trasladar allí una entidad de carácter académico, la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, del Estado, del Departamento de Cundinamarca. Finalmente no cuajó la idea tampoco y la Universidad Distrital le interesó el tema y hizo una convocatoria y pues nosotros ganamos una convocatoria que tenía un componente técnico, de concurso de méritos y de una propuesta económica al mismo tiempo, y finalmente pues que nos seleccionaron a nosotros.
Esta es una edificación que queda en el centro occidente de Bogotá, en lo que era la salida hacia el puerto fluvial del río Magdalena, Honda. De ahí, para tomar todo el río Magdalena, llegar a Cartagena y ya era la ruta hacia Ultramar, hacia la metrópoli. De manera que la ubicación era privilegiada. Estaba en lo que en ese momento eran los ejidos, es decir, unas tierras comunitarias que hacían parte de los terrenos propios del Cabildo. Esos terrenos que podían servir de alquiler o de venta parcial para la financiación y el funcionamiento tanto de las obras públicas como del ejercicio mismo de la administración de la ciudad capital del virreinato en ese momento, que era Santa Fe de Bogotá, o Bogotá Distrito Capital hoy. La coincidencia que hay entre la conferencia y la coyuntura que estamos viviendo hoy, coyuntura transitoria que es la pandemia, es que esta fue una de las medidas que se tomaron para mitigar una serie de temas relacionados de carácter sanitario y de higiene de la ciudad, porque el matadero original quedaba dentro de lo que hoy es el centro histórico, dentro de la ciudad fundacional, a diferencia de la ciudad de Cartagena, que sí lo tenía definitivamente por fuera, en una isleta cercana en lo que hoy es el barrio del Semaní y que en su momento fue un arrabal. Entonces, para seguir la costumbre de ubicar los mataderos por fuera, esto quedaba en la frontera occidental de la ciudad, opuesta a los cerros orientales, que son los cerros tutelarios de la ciudad. El emplazamiento era particularmente interesante porque quedaba en una encrucijada de caminos, lo cual garantizaba una accesibilidad, un acceso óptimo para el suministro de tanto de bienes como de servicio y quedaba a pocas cuadras de la estación central de la Sabana, Este era el estado de conservación en que lo encontramos, derruido, totalmente, digamos, estropeado, y era un inmueble previsto para su demolición. Como decía, esta estación tenía cubierta, buena parte de su estructura metálica había sido, digamos, vendida, saqueada, no había vigilancia prácticamente, y esa era la apariencia. Fue una de las primeras edificaciones de carácter industrial de la zona, fue como el punto de partida del desarrollo del cordón industrial de Occidente, porque hubo otros, uno en el norte, otro pegado hacia los cerros, por la ventaja de tener fuentes hídricas para, digamos, botar y descargar desechos de la industria, pero este fue uno de los primeros proyectos de intervención de nuevas instalaciones industriales, de la naciente industria de Bogotá, porque había habido otros desarrollos ubicados hacia la costa, en lugares como Barranquilla y Cartagena u otros lugares próximos a los puertos. Entonces, en este caso en Bogotá, corazón de toda la República, pues estaban estas instalaciones en muy mal estado, abandonadas, derruidas y dispuestas para usarse como un lote del distrito para múltiples alternativas que se plantearon ahí, como decía, el archivo histórico, el centro de la memoria, el traslado de una concentración de ventas ambulantes muy tradicional que estaba a 3 cuadras de la Plaza Mayor, en fin, hasta que finalmente se optó por darle un uso educativo que fue rechazado por una universidad que queda todavía detrás del Museo Nacional, y el Museo Nacional requería crecer, requería ese predio para su ampliación en lo que eran las antiguas huertas del Panóptico, que es el sitio donde está nuestro Museo de la Identidad y Memoria Nacional. Finalmente, como decía, la Universidad Distrital, que tenía una tradición en varios temas disciplinares, pero una de las fortalezas era el tema de artes, tenía facultad de arte y tiene. El otro eran sus posgrados, la ingeniería catastral, y ellos no tenían ningún prejuicio sobre el hecho de que se trasladara a un matadero. Increíblemente, la semántica contaba aquí mucho, porque el hecho de que la universidad se trasladara a una parte en donde estaban las instalaciones del matadero, era un punto en contra para asumirlo, porque, como ustedes saben, y en esto
estos temas de patrimonio, el lenguaje crea realidades, decía una educadora argentina. El lenguaje crea realidades, genera sentencias que permiten, limitan o condenan para siempre a algo a ser reutilizado o no, y por eso, incluso en este caso, fue necesario generar una serie de estrategias que brindaran y que generaran un proceso de resignificación que no estuviera asociado al sacrificio de ganado y a la muerte, de alguna manera, porque había una asociación en ese sentido. Cuando fue comprado el predio con los inmuebles en ruinas, los profesores y estudiantes empezaron a hacer una serie de actividades, una serie de instalaciones artísticas, de happenings, de grafitis, de una serie de instalaciones de carácter temporal, y podríamos decir que a pesar del estado un poco ruinoso y del riesgo que podía empeñar utilizar algunas partes que estaban ya demasiado en ruinas, las que estaban en mejor estado lo utilizaron para desarrollar estos ejercicios académicos de carácter artístico. Por ejemplo, este sector no fue utilizado precisamente por el riesgo que empeñaba el poder hacer algo ahí, pero hubo otros lugares que sí. Esto por supuesto que no eran unos sótanos para curtiembres, esa era la tenería, y además digamos, las condiciones de salubridad tampoco lo permitían. Estaba también el tanque de agua, que es un elemento muy emblemático de todos los mataderos, y que había sido realizado para una celebración del cuarto centenario de la fundación de la ciudad. Y para eso, para arrancar, nosotros empezamos usualmente con el análisis del territorio desde la cartografía antigua, y eso nos permitía entender muchos temas, no solamente de la geomorfología, sino también de la hidrología y de las transformaciones que hubo para el manejo de las aguas, para antiguos caminos, para la capacidad de las vías, para el tema de la parcelación o loteo antiguo, el antiguo camino real que conducía a un puerto sobre el río Magdalena con una serie de puntos de retorno. Esto lo hizo uno de los virreyes porque para poder darle la vuelta al coche, a la carroza, a la calesa, dar vuelta y regresar, ¿no? Era como lo que llamamos ahora una rotonda, un ronconi. Y curiosamente el predio era parte de una finca, ya había sido de la ciudad y la ciudad tuvo que recomprarlo para poder instalar este tipo de infraestructura para el procesamiento higiénico de productos cárnicos. Y así seguimos estudiando cómo evolucionó el tema, y notábamos también que dentro del asunto semántico y del proceso de resignificación le llamaban esto la aduanilla de Paiva. No sé realmente de dónde salió el nombre porque no hay ninguna evidencia documental que permita, digamos, demostrar que eso fue una aduanilla. Una finca, primero los ejidos, luego fue una finca, y los terrenos de Paiva sí estaban del otro lado, pero parecía que por una especie de pudor semántico no se resistían en la universidad a llamarle de una manera castiza matadero a secas. Esto fue un predio más grande de los que se subdividieron y vendieron en algún momento, y luego se siguió subdividiendo hasta tener la conformación rectangular que hoy presenta. En la parte frontal se hizo un matadero y en la parte de atrás fue necesario hacer la plaza de ferias porque para garantizar la sostenibilidad tendría que estar muy cerca el tema de la venta de ganado en un lado y luego el procesamiento de las reses que reunían las condiciones ideales para ser sacrificadas y distribuidas y vendidas, ¿no? Este fue un ingreso ordinario de la economía del distrito, del municipio en su momento, y fue creciendo de tal manera que fuimos detectando a través de aerofotografías, casi una por década y algunas veces más, que había cambios significativos, desde el primer momento hasta el último, en donde ya prácticamente la maleza termina por comerse lo que quedaba, y empiezan a desaparecer algunas edificaciones que se habían hecho con materiales demasiado perecederos, no firmes, ¿no? La existencia del matadero surge precisamente, como mencionaba inicialmente,
a raíz de las pandemias de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, con la gripe española y una peste que hubo también a raíz del tifo, y dejó muchas, exactamente hace 10 años, los titulares de la prensa señalaban la gravedad y el hecho de que los hospitales que ya se habían hecho no daban abasto para poder atender la cantidad de personas que habían sido afectadas. Y se hizo un préstamo con una, digamos, entidad financiera norteamericana que puso como condición de ese préstamo de 10 millones de dólares que permitirían, digamos, entrar en el concepto de modernidad, entendiendo como moderna una ciudad higiénica, y le apuntaba en primer lugar a la ampliación del acueducto, obviamente, para evitar la transmisión de una serie de enfermedades, virus, bacterias, de todo que pudieran llegar a través de la provisión de agua o de la mezcla de las aguas limpias con las aguas negras. Porque los ríos, arroyos, quebradas y acequias eran utilizados como cloacas prácticamente. Entonces eso daba lugar a enfermedades, pero al mismo tiempo el sacrificio de las reses no era tan higiénico y también generaba enfermedades asociadas a la manipulación de la carne, como uno mencionaba la toxoplasmosis y otros temas parecidos. En segundo lugar, después de la provisión de agua, que es el líquido vital que debe venir en unas condiciones muy limpias, muy higiénicas, estaba justo la construcción del equipo de matadero público municipal, la extensión de los tranvías para el transporte, la construcción de la planta de fuerza eléctrica y la mejora del servicio de la higienización de la ciudad, entre los cuales entre las actividades mencionaban ampliación, construcción y mejora de las plazas de mercado, que también podían ser focos de propagación de enfermedades si no requerían las condiciones de higiene adecuadas, la construcción de viviendas para obreros y edificios para escuelas públicas, que además de la instrucción pública como un elemento básico de la modernidad, era también generar costumbres de higiene desde la infancia, ¿cierto? Y se señalaba que la compañía tenía experiencia en este tipo de trabajo y efectivamente lo tenía, se le asignaba a la ULE y compañía esta. Ahora vamos a ver qué trabajo había hecho la ULE. Pero dentro del contrato había una serie de requisitos. Los planos fueron elaborados por especialistas de Estados Unidos. La maquinaria era de la Brecht Company, una de las más importantes del mundo para la época. La parte inicial del matadero empezó con 1.700 metros cuadrados, pero se multiplicó por 5. Los componentes de la tipología comprendían una sala grande. Ese dato fue fundamental para poder liberar todo el espacio central para la sala de lectura, una instalación para expresar, aprovechamiento por vía seca de todos los desperdicios, etc. Un sótano para las curtiembres, un salón de caldera, frigorífico, veterinaria, pero un requisito y era que todo fuese reutilizado, todo fuese reciclado. O sea, para poder entender la tipología había que entender también la cadena de producción y no terminar arruinando componentes que de pronto en el momento no tenían ningún significado, un escaso significado físico, pero que eran muy importantes para la comprensión del proceso del procesamiento de productos cárnicos, que adquiere un particular relieve porque, como ustedes saben, Henry Ford se inspiró en el procesamiento de productos cárnicos para la producción en serie del automóvil del Ford T, que digamos, de alguna manera el hecho de haber visto ese proceso le dio ideas para poder producir en masa y de una manera más estandarizada los automóviles. Entonces, las cadenas de producción, aunque cambien, pueden tener un valor testimonial o documental muy significativo. Hay un requisito que resulta muy interesante y que aterriza en la realidad económica los proyectos que hoy tienen un valor patrimonial, y es que todos estos proyectos fueron realizados con dinero y se restauran con dinero. Por lo tanto, el componente administrativo y financiero tiene que estar presente en las consideraciones para la intervención de los bienes de interés patrimonial. En este sentido, la Ley General de Cultura y los decretos reglamentarios a través de los planes de gestión o planes especiales de manejo y protección, como le llamamos en Colombia, son fundamentales.
Miren cuán conectado está en este momento el tema de diseño y ejecución de la obra, que dice que la compañía va a presentar unos planos generales con sus especificaciones y el presupuesto de costo para su estudio de aprobación, y el municipio tiene que aprobar este proyecto en 30 días contados de la presentación, donde va a aprobar los planos, especificaciones y presupuestos e indicará los cambios que desee, de suerte que la obra pueda comenzarse y llevarse a cabo sin demora. El plazo que se planteaba dentro del contrato era que si en 30 días, contados desde el día de la presentación del proyecto, se consideraría que si en 30 días no había un pronunciamiento, se daba por aprobado y arrancaba la obra. ¿Por qué? Porque era un préstamo de 100 millones, de 10 millones de dólares de la época, es muchísimo dinero entonces, al cual le estaban corriendo intereses. Entonces, esto es una lección para quienes hemos sido funcionarios públicos o aquellos que aspiran a serlo, en los que la evaluación, aprobación y licenciamiento es fundamental dentro de la estructuración de un proyecto, sobre todo de intervención de los bienes de interés patrimonial, que tienen varias instancias distritales, nacionales, etcétera, para salir adelante. Entonces, si un proyecto dura demasiado tiempo, es probable que se estropee la viabilidad del proyecto, porque el tiempo también es sostenibilidad, el tiempo de evaluación. La superficie inicial la detectamos a través de aerofotografías y cartografía antigua y logramos verificarlo a través de uno de los planos, porque coincidía con un esquema de la planta, y aquí faltaba subdividir este predio todavía, y eso nos permitió establecer el núcleo central de mayor antigüedad, que sería privilegiado en nuestras consideraciones en términos de permanencia. Y se señalaba que para una fecha determinada, que estaría listo para recibir la estructura muraria, estaría listo para recibir la cubierta metálica, que se había solicitado a la United States Steel Corporation, que es una empresa que subsiste, es la segunda más grande del mundo, y aquí está, que creo que tenía uno de los grandes, digamos, empresas industriales de Estados Unidos de la época, de la talla de Ford, creo que era de Carnegie, si no estoy mal. Aquí se está haciendo la cimentación. Esta fotografía tomada por el interventor nos permitió ver que había un segmento que tenía un potencial de ser ampliado en la parte, en el subsuelo, al conocer la técnica con que se había desarrollado. Fue una técnica mixta de mampostería en piedra, ladrillo y concreto. Aquí está nuevamente, y también detectamos la presencia de unos vanos. Todos los vanos habían sido tapiados, porque a la semana de haberse trasladado, 15 días, notaron los operarios que la carne se estaba madurando más rápidamente que en su lugar de origen, que era un sitio casi sin ventanas, umbroso, oscuro, pero acá tenía demasiadas ventanas, el sol entraba demasiado y la carne estaba madurando más rápidamente. Entonces optaron por cegar todos los vanos posibles, salieron unas nuevas mías en la parte superior de esta fotografía que daba a la calle principal, y algunos sobre todo ganado porcino, llevaban a pie, porque cerca había fincas, había algunas todavía emprendimientos rurales, y luego, ya después de haber terminado el edificio central, se hizo este tanque de agua que era muy necesario, porque la plaza de ferias todavía se seguía desarrollando en otro lugar. Concentraron la venta de ganado en la parte posterior del predio, y esto el día de la inauguración, ustedes podrán observar la calidad del concreto y del cálculo, porque recién inaugurado, esto es casi una prueba de carga. La gente se encaramó, como decimos, en todos los lados, y resistió la prueba de esfuerzo que se hizo de una manera espontánea, no científica, pero no era la intención, sino la celebración. El cálculo ya estaba mal hecho, eso debería haber tenido antes. Y ahí estaba con una curiosa planta radial. Acá era donde estaba toda esta gente el día de la inauguración de esta plaza, con la disposición de las redes de diferentes pisos térmicos de acá de la zona central. Tenían de sola caliente, y entonces en unos pastizales que habían por esta zona de acá arriba, ellos engordaban el ganado
porque llegaba muy flaco de los llanos y de las tierras cálidas, y ya podían ser distribuidos y vendidos en esta zona. Ahí estaban los corrales. El sector todavía tiene una fuerte presencia industrial, aunque ya algunas de esas fábricas se han convertido en bodegas, pero la ciudad tiene previsto planes de renovación urbana y pretendíamos en ese momento buscar una articulación más estrecha con el Matadero como infraestructura comunitaria, no solamente para la universidad. Ahí está la Secretaría de Salud, que también contribuyó a que ese sector que estaba muy deteriorado mejorara esas condiciones. Acá están las fábricas y las bodegas. Enfrente hoy en día se han valorizado mucho todos estos lugares, y esta es una fotografía tomada de la Secretaría de Salud hacia estos lugares que se prevé, pues tiene normas para poder hacer edificaciones de vivienda. Y nuevamente la ULEN y compañía que había hecho el acueducto, uno de los segmentos del acueducto de Nueva York, que hoy es patrimonio del distrito de Nueva York, el acueducto de Atenas, algunos ferrocarriles en Bolivia, varios mercados, el mercado central que fue demolido para hacer una ampliación de una de las principales vías de la modernidad en Bogotá. Este mercado central era muy interesante. El mercado de las Cruces, que ha sido restaurado recientemente, ha quedado muy bien restaurado. Aquí están las escuelas públicas municipales, los barrios obreros, que, fíjense, guardaban una distancia, aunque algunos eran casas pareadas, tenían aislamientos entre sí, no de esa manera de manzanas compactas de la ciudad del periodo colonial. Y también hicieron el Palacio de la Gobernación con algunos arquitectos locales y otros arquitectos extranjeros, y también la estación de ferrocarril de Manizales, que hoy ocupa una universidad. La gobernación sigue existiendo, y buena parte de este trabajo de la ULEN, de estos proyectos, son bienes de interés cultural de carácter nacional. Esta es una recreación que se ve muy limpia y muy pulida en esta representación en SketchUp, pero así de esquemática permitía identificar cuáles habían sido las intervenciones posteriores, las zonas hechizas, ampliadas, sin orden ni concierto, de una manera sumamente espontánea, y que podían ser objeto de liberación, pero se necesitaba área. Había que pasar de un programa de 3.500 metros cuadrados a uno de 5.500 metros cuadrados, y había unas disposiciones que señalaban que había que estar a 2/3 de la altura para garantizar que las edificaciones que se plantearan en el entorno no empequeñecieran la escala. Y aquí también miramos otros referentes que había de mataderos que estaban siendo convertidos como infraestructura comunitaria para la cultura y la educación. Este es un ejemplo de una de estas instalaciones en donde cada segmento de las piezas del ganado pues le ponen un nombre de una manifestación artística o cultural. Habíamos tenido la ocasión de contar con la presencia de una firma suiza adoptada por Francia, Reichen y Roll, que había recuperado buena parte de la Villette, esos son los matarifes de la Villette, y las grandes naves industriales en donde hoy se dan conciertos de jazz y otras cosas así por el estilo. Obviamente de una escala, París en ese momento era una metrópoli enorme, y ahí estaban como las zonas de intervención que contaban con algunos elementos en común: estar cerca de cursos de agua para la provisión y limpieza de todas estas instalaciones, y en algunos casos para evacuar algunos desechos. Otros eran quemados en las grandes chimeneas, pero esta periferia al borde, antes de que se demolieran los baluartes, los boulevards de París, quedaban en el perímetro, en zonas en donde no se permitía la construcción de edificaciones para evitar que los bombazos de mortero fueran a destruir las casas. Entonces se aprovecharon esos espacios residuales de amortiguamiento de bombas, de ataques y sitios, etcétera, previstos en las murallas de París, para este tema del desarrollo de esa gran concentración de carácter tecnológico, cultural, de eventos que ustedes ya conocen con la famosa Codis de Xiumi, etcétera, etcétera. Pero aquí estuvo, este libro nos lo regaló Bernard Reichen, uno de los arquitectos que han hecho muchísimo trabajo en arquitectura industrial en Europa, especialmente en Francia y Suiza. Hay arquitectura que también es asimilable a la arquitectura industrial,
que es la de los trenes. Hemos tenido la oportunidad de intervenir en la estación de ferrocarril de Nemocón, acá, que es una estación muy pequeña, cerca de es un pueblo salinero, que seguramente tendrá un reconocimiento a nivel internacional como una de las rutas de la sal. La sal era la moneda de cambio del periodo prehispánico, y allí había una instalación de una antigua estación de ferrocarril abandonada, pero también es asimilable a la arquitectura industrial. Los muelles, también de un proyecto que acaba de reiniciar, el muelle, de la reconstrucción parcial del muelle de Puerto Colombia. Otro referente era el antiguo matadero de Roma, que había sido convertido que había sido suspendido su uso en 1975, como la mayor parte de los mataderos, cuando se van incluso privatizando y el procesamiento de productos cárnicos pasa a empresas, digamos, muy especializadas en cierto tipo de producción de productos cárnicos, pero así había sido, digamos, desarrollado dentro del espíritu higienista de los finales del siglo XIX, también ampliado durante principios del siglo XX, y aquí están las instalaciones del matatorio de Roma, enormes, y han sido rehabilitadas gradualmente porque digamos, la inversión es altísima. Situación que también sucede con el matadero de Madrid, que es una belleza, y cada vez que uno puede ir allá a Madrid, pues vale la pena ir, porque siempre hay actividades impresionantes, muy diversas entre sí. Es un trabajo bellísimo, que fue un referente para nosotros también. Pero el Meatpacking District de Nueva York, que es una cosa enorme, era todo un distrito entero, y que hoy en día se ha convertido en un distrito incluso de la moda y del arte. Aquí está el matadero municipal de ganado de Madrid, y miren la escala de esas instalaciones, que también ha sido un proceso lento, porque tiene una escala similar al de Roma, y ahí están las actividades que se desarrollan. Aquí se nos mezcló, se nos puso adelante, pero este es el Meatpacking District, con algunos gestos de humor, incluso con este cerdito de acrílico enfrente de una pequeña boutique. Es un barrio entre bohemio pero muy interesante además. Uno de los referentes doctrinarios del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, que es una entidad de apoyo y organismo consultivo 1A de la UNESCO y de la Convención del Patrimonio de la Humanidad, es el ICOMOS. El ICOMOS tiene comités en todo el mundo, o casi todo el mundo, y se reúne cada tanto para generar doctrinas sobre una serie de temas como centros históricos, arqueología, paisaje, etcétera, y también, sin duda, sobre el tema del patrimonio industrial. Esta es una carta en donde varios especialistas se reunieron y definieron qué se consideraba patrimonio industrial, como el resto de la cultura industrial, que tiene un valor histórico, tecnológico, social, arquitectónico, científico, y consiste en edificios, maquinarias, talleres, molinos, fábricas, minas, sitios para procesar, refinar, almacenes, depósitos, muelles, etcétera, estaciones de ferrocarril, así como los sitios en donde se desarrollan actividades sociales relacionadas con la industria, tales como la vivienda, culto, abarca casi todo, los campamentos asociados a la industria de ciudades industriales, preindustriales. Y los valores, básicamente, es un valor social, un valor tecnológico y científico, y un valor estético asociado a elementos que definen la identidad de un colectivo, de una comunidad. Este esquema es el esquema del decreto nuestro acá de Colombia, que señala valores similares, valores históricos, valores estéticos, valores simbólicos, históricos de carácter testimonial o documental, en su forma, morfológicos o tipológicos, y depende de su antigüedad, si hay un autor reconocido, si es singular, etcétera, etcétera. Esos elementos los tuvimos presentes para nuestra valoración, no vamos a leerlos ni a detallarlos, pero lo van a ver a lo largo digamos, a lo largo ya de la intervención, en donde, haciendo esta valoración, definimos que era objeto de consolidación, de reconstrucción, de liberación o de restitución volumétrica, porque después de liberar agregados, queda un espacio que todavía era insuficiente. Todos estos eran adiciones que no imprimían ningún valor, no otorgaban valor, estaban medio chuecas incluso en términos de plomo y escuadra, y sus materiales constructivos eran muy precarios. Entonces detectamos dónde estaban las antiguas zonas preconsolidadas, donde había una huella, un fantasma, una sombra, que nos permitiría hacer la ampliación como una restitución volumétrica para alcanzar el límite que exigía el programa arquitectónico. Y efectivamente logramos
y establecimos como una especie de decálogo de cuáles eran los 10 propósitos más significativos que tendríamos para cumplir. Que fuera una biblioteca pública, que fuese uso cultural e investigativo, que fuera un hito, que tuviera un impacto positivo en el sector, que se inscribiera dentro de los programas de la empresa de renovación urbana, que se iniciara con la restauración del inmueble de interés cultural y que la ampliación de posgrado se hiciera después de terminar la parte de restauración, que fuera sustentable y sostenible, que fuera digamos que fuera una bioclimática de carácter pasivo, sin apelar a elementos mecánicos que después no se pudieran mantener, etcétera. Todo eso, que tuviera 4 fachadas, porque lo que tenía era 4 culatas, realmente con todas las afectaciones, que se recuperara el tanque de agua, porque no estaba declarado patrimonio, no estaba protegido, y el resultado fue este que ustedes ven en planta, con una serie de instalaciones en donde toda la parte administrativa la sacamos de las áreas de lectura, todo el tema de clasificación, logística, cafetería, servicios sanitarios, administración, etcétera, y esto era esencialmente sala de lectura con sus apoyos básicos, para no mezclar estas funciones ni se interrumpieran entre sí. Y en los procesos de excavación notamos que había un sector con un potencial de ampliación interesante, y de ser una biblioteca pasó a ser una biblioteca y archivo de la universidad. Ampliamos esta zona y bueno, aquí está, como decía, el sótano, en donde las zonas más umbrosas eran las salas de los computadores, que no necesitaban mucha iluminación. Creamos un plenum para que entrara vientos, la brisa que viene del nororiente. Estaba la hemeroteca acá en una ampliación que hicimos. Estaba aquí toda la zona de archivo de las tesis de grado de la universidad, de los trabajos académicos. En el segundo piso ya venía la sala de lectura, y teníamos que dejar una serie de ventanas hacia la parte de hemeroteca para que hubiera iluminación natural. Y aquí la sala de lectura y un puente que comunicara el vestíbulo con esa sala de lectura, unos auditorios que se generaron allí de bolsillo, porque luego vendría una especie de centro cultural, centro de posgrados que tendría auditorios mucho más grandes, mezanine para optimizar el aprovechamiento del espacio. Entonces, la parte baja estaba la fachada, no estaba originalmente no, intervenida y en ruinas. Entonces recuperamos la simetría, liberamos las ventanas, abrimos ventanas que habían sido cerradas, y casi, bueno, digamos que la imagen era casi irreconocible después de haber liberado todas las adiciones que le habían puesto encima. De modo que cambió mucho su apariencia final, liberando todas las... En lo bioclimático, principios de la economía de energía, que se pudiera leer durante el día sin recursos adicionales de iluminación, conservación de los recursos, todo aquello, estructura muraria, metálica, incluso la cubierta de la United States Steel Company se mantuviera, creándole una serie de refuerzos y reciclaje de otras estructuras. Y eso se logró. Se establecieron los niveles de térmicos mediante unas mediciones pues, que ya ustedes conocen, con aparatos. Esto lo hicieron especialistas, y se optimizó mucho el tema de ventilación a través de unas rejillas laterales, de manera que esto, que también estuvo presente en la arquitectura industrial, porque había altas concentraciones de calor y de energía. Lo que hicimos fue procurarle sacar el mejor partido del asunto. Creamos también una especie de proscenio para que también pudiera ser utilizado para funciones de música y otras actividades culturales. Y estos fueron los primeros esquemas que se fueron depurando. Aquí está la zona en donde aprovechamos la huella para la ampliación. Se reconstruyó a partir de planos originales y antiguos vestigios de cimentación la zona de zoonosis y el centro de primeros auxilios. Se completó de manera casi virtual esto, porque necesitaban un espacio para actividades al aire libre, pero cubiertas. En la antigua zona de bodegas, aquí también se puso una cafetería, aquí servicios sanitarios, acá administración, clasificación de libros, selección, etc. Y el resultado fue poco más o menos bastante parecido.
y mejor luego cuando ya depuramos esta propuesta. Así estaba. Estos eran los espacios que, al ver el contrato que decía que era una sala para el procesamiento, nos permitió sustentar la razón por la cual podíamos liberar estos muros, aunque teníamos una serie de juntas de construcción acá que permitían notar que era una adición, pero teníamos que demostrarlo no solamente a través de la arqueología de muros y pisos, sino también de los temas documentales. ¿Ya? Y esa fue la primera intención, que fuese un vestíbulo muy abierto. Sin embargo, la universidad necesitaba unos filtros previos por temas de seguridad y demás, pero se mantenía siempre el carácter industrial, de manera que no fuese tan desnaturalizado. Esta fue la primera imagen que hicimos también como render, pero finalmente tomamos una foto igual y lo único que cambiaron fueron las palmeras. Aunque uno no lo crea, Bogotá tiene una tradición de palmeras que fueron introducidas hace 100 años y se han ido aclimatando, dependiendo de la especie, como unos acentos verticales. Bueno, en fin, habíamos pensado en cipreses, en otros temas paisajísticos. Así fue como lo concebimos. Y luego, ahora vamos a ver cómo quedó, para poder garantizar la preservación del tanque de agua que iba para el suelo porque no tenía declaratoria, colocamos ¿cómo se llama? Un observatorio arriba, y hoy en día es un aula de clase y nadie se acuerda que había quedado un tanque de agua, y sería inconcebible que alguien planteara su demolición. Y el proyecto de ampliación rodea el tanque de agua y respeta la presencia de ese punto central, que es un elemento ordenador de los corrales como huella de lo que había allí. Aquí está la zona que conduce hacia el patio, dice el patio del silencio, porque es la zona de investigadores, y del otro lado está el patio de la palabra, en donde incluso se hacen protestas, marchas, reuniones, etcétera, que está previsto para que se haga eso, ¿no? Para que la gente se reúna y que proteste y opine y todo lo demás. Este es el patio, no ha sido todavía, pues están apenas creciendo las plantas. Aquí una palma, esto es una palma canariense, que pues, significa también bienvenida dentro de la cultura árabe, por ejemplo. La chimenea, que tenía un desplome que ya empezaba a ser preocupante, se le reforzó su cimentación, que no era buena, y se le puso esta cinta, que acá en Colombia es una novedad, pero que en Francia y en otros países ya se ha hecho, que garantiza la estabilidad, la legibilidad y la reversibilidad de este tratamiento si mañana se puede hacer otro distinto a este. Pero luce bien, acá una línea de evacuación, la rampa de evacuación en la parte posterior, y acá el acceso a los sótanos en las zonas estas umbrosas que señalábamos, y la reconstrucción virtual de una bodega para no reconstruirlo físicamente de manera literal. Aquí el ingreso, que si le pusieron estas pantallas, pues nada, era un requisito que planteó la universidad y no podíamos editar, pero porque lo queríamos más abierto. Pero esta estructura sigue siendo la misma originalmente, solo que se le colocaron estos tensores para poder garantizar la estabilidad frente a los esfuerzos horizontales. Aquí está la zona de investigadores, que era muy lineal, y creamos estos acentos rojos para marcar como unas pausas entre digamos, lugares de reunión que siempre hacen falta en las universidades, los lockers. Todo esto es la zona de investigación. Aquí no se alcanza a ver, pero es un homenaje a los matarifes, a las personas que están allí. Procuramos que no hubiera puntos ciegos, que todo estuviera controlado no solamente por cámara, sino más bien porque fuera más o menos panóptica el control visual, y esta es la apariencia final que tuvo. Eso es todo por el momento, salvo las preguntas que ustedes hagan. Muchísimas gracias. Rodolfo, muchísimas gracias. Excelente tu intervención. Fabulosa toda la restauración, la rehabilitación tan impresionante de este edificio, que valía muchísimo la pena que se conservara. Bueno, estamos a la espera de sus preguntas. Por aquí nos están preguntando desde los amigos de la red de patrimonio, de la red de vigías,
¿Cuál es la importancia de rehabilitar? ¿Por qué se debe rehabilitar una estructura antigua y sobre todo esta estructura que tiene que ver con patrimonio industrial? Porque hace parte de la memoria. Mire, como decíamos nosotros, cuando empezó todo el tema de la pandemia, hubo gente que se preocupó muchísimo y nosotros fuimos preparando otra presentación, me acuerdo, para un poco tranquilizar los que nos gusta la historia y señalar que ha habido este tipo de situaciones registradas documentalmente desde el siglo V a.C. y que después de cada coyuntura de esta, la ciudad mejoraba y todo mejoraba y que podíamos transmitirles a los que nos gusta la historia y hacemos seguimiento a estos, digamos una especie de parte de tranquilidad señalando que la coyuntura era compleja, pero que podíamos superarla mejor que en otras épocas. Entonces, esto viene siendo como un hito histórico, en el caso de los mataderos particularmente, de cómo la sociedad fue creando mecanismos para garantizar la supervivencia a partir de la higiene y la condición de salud, de salubridad de toda la ciudadanía, de todas las comunidades. Hay incluso en departamentos como Boyacá, en donde los mataderos, muchos se demolieron, otros en Nariño, están ubicados a las afueras, pero hubo mataderos incluso que sobrevivieron hasta principios del siglo XX, el de Cartagena, como decía, que tenía esa disposición de que estuviera en las afueras. Lo que quisiera significar es que esto hace parte de nuestra memoria urbana, su ubicación estratégica también hace parte de la memoria urbana, es un punto de partida de nuestra relativa o proporcional revolución industrial y nos recuerda cosas que habíamos olvidado. Entonces, digamos que la conciencia de nuestra propia identidad radica en la memoria. Cuando nosotros no tenemos memoria, no sabemos quiénes somos. Y uno de los componentes de nuestra memoria está en el desarrollo industrial, manufacturero de nuestras ciudades. Ese es el sentido de conservar esa estructura. ¿Hay alguna otra pregunta? Por aquí nos saluda William Pazui, el arquitecto desde el Laboratorio de Patrimonio de la Universidad de La Salle. Él te envía un saludo especial, Rodolfo, y su pregunta es: ¿qué criterios proyectuales contemporáneos fueron integrados a los criterios de conservación patrimonial al proyecto? Bueno, los criterios contemporáneos tienen que ver con el hecho de que después no hubo decisiones caprichosas que surgieron solamente de la inspiración o de un chispazo o de una ocurrencia que sale de la nada. Eso puede ser obvio para algunos arquitectos, pero te digo, ¿por qué eso no es un reciclaje? No es un reciclaje, porque las consideraciones, la metodología de análisis es la metodología tradicional para abordar un bien de interés cultural, no una infraestructura vieja o antigua no declarada. Es más, aunque no lo hubieran exigido, estos son requisitos de rigor que plantea el Instituto de Patrimonio Cultural o el Ministerio de Cultura. La valoración también, suponiendo que esto es un paciente, hubo una valoración del paciente y se definieron a través de esa ficha clínica y esa valoración, tanto de ficha clínica como investigación histórica o el diagnóstico sobre el estado en que la encontramos, determinó un tratamiento diferencial por zonas. Entonces, restauración estricta o más o menos estricta en el núcleo central, en la parte más antigua, liberación de agregados de aquello que en lugar de sumar valor, le quitaba valor, y allí donde estaban las huellas de antiguas construcciones ya inexistentes o derruidas, donde necesitábamos más áreas, hicimos intervenciones totalmente contemporáneas, claramente contemporáneas, que no confundían para nada y que atendían el principio de legibilidad. Entonces, donde estaban los auditorios, donde estaban los sectores de investigación, y a eso hace referencia. No tenía por qué parecerse
al otro segmento. Tenía que diferenciarse claramente y contrastar lo contemporáneo con lo antiguo para que las personas que llegaran pudieran distinguir la diferencia entre no lo original, sino lo antiguo, ¿cierto? Lo auténtico, sobre el principio de autenticidad más que de originalidad. Pudiera distinguirlo de nuestras intervenciones de las intervenciones. Esa es la idea. Yo saludo también al arquitecto restaurador William Pasui, docente, arquitecto, restaurador, con obras seleccionadas generales de arquitectura también, que ha seguido de cerca todo este proceso. Por acá te saluda especialmente Laura Castaño. Te dice un saludo grande, Rodolfo, ya que tuve la posibilidad de trabajar en su estudio y quisiera pedirle si puede explicar un poco más el tema de las cintas estructurales en la torre. Sí, Laura, mira, gracias. Saludo especial. Las cintas en la torre, eso tenía inicialmente una propuesta distinta. Eso esa es una propuesta ya de la obra como obra. Nosotros, francamente, y esto es lo bueno de estos foros académicos en donde uno puede, digamos, poner de presente los aciertos y también las limitaciones en el proceso, porque esto no son cosas que se construyen de principio a fin y se terminan tal como empezaron. En el momento uno está, digamos, investigando, descubriendo cosas, incluso a lo largo de las exploraciones y todo lo demás, se da cuenta que hay temas que no terminan de convencerlo. Entonces, desarrollamos el proyecto, la propuesta era distinta, era una propuesta de reforzamiento estructural desde el núcleo, porque el cañón de la efimerera era muy delgado y no se podía hacer un reforzamiento desde el núcleo fácilmente. El riesgo era que si, digamos, fuese como una especie de poste troncocónico en el núcleo central, en un momento de oscilación o deriva de la torre, podían salir los ladrillos disparados y convertirse en proyectiles, más o menos. El asesor de la persona que ejecutó la obra, porque una obra fue ejecutada por un consorcio, el ingeniero, un ingeniero brillante, que es un maestro, el ingeniero Velasco de la ciudad de Popayán, que ha intervenido medio patrimonio en Colombia, sobre todo acá del altiplano, propuso las cintas. Yo había visto las cintas en un tema de una arquitectura escolar en Francia, pero a través de unos videos, no había estado en el sitio, pero me había gustado mucho el tema de las cintas. Pero no estaba muy convencido de que aquí en Colombia se estuviera, no conocía a nadie que lo hubiera hecho. Entonces, no era fácil improvisar o experimentar si no hubiese una persona de la talla del ingeniero Velasco en esto. Una anécdota corta, y es que él presentó sus cálculos si no estoy mal, yo no los vi personalmente, pero me contaron que él hizo sus cálculos con una regla de cálculo, no con una computadora, ni hizo una modulación a través de la computadora. Y cuando a mí me llamaron y me dijeron, ¿estás de acuerdo? Yo estoy de acuerdo, a mí me basta con que lo haga él para saber que está bien. Y estaría dispuesto a asumir y aceptar esta modificación, pero por supuesto, ni más faltaba. Lo pasaron a la instancia de evaluación, que es la curaduría. Obviamente el instituto lo aceptó, el patrimonio, pero en la curaduría a alguien le pareció que si no cumplía con los requisitos de pasar por un procesamiento de carácter tecnológico, con simulaciones y todo lo demás, no podía ser aprobado. Pero como no podían decirlo así, se lo pasaron a la Comisión de Sismoresistencia, en donde hay arquitectos, restauradores, pero restauradores no, arquitectos e ingenieros, predominantemente ingenieros. Cuando vieron el cálculo del ingeniero Velasco, pues en pocas palabras, para no echar el cuento más largo, regañaron a la curaduría y le dijeron que toda la arquitectura de Colombia se había hecho sin computador, o la mayor parte de los bienes de interés cultural, y que bastaba con unas buenas, digamos, un buen trabajo de una persona acreditada como esta, que ellos habían verificado y estaba muy bien. Pero el que quisiera hacerlo con regla de cálculo, que lo hiciera con regla de cálculo, que grandes puentes, grandes muelles, grandes edificaciones estaban en pie y no se habían caído y lo habían hecho muy bien, que nada, no podíamos vivir
solamente dependiendo del computador, que sí que simplifica y optimiza, pero eso no evitaba el hecho de que se pudiera hacer un buen cálculo a mano y sabiendo multiplicar, restar y hacer todas las funciones básicas que hoy en día hacen los computadores con operaciones también complejas de cálculo y ingeniería, ¿no? Ese es un poco el origen de eso. Y la ventaja es que, como decía, es una técnica que se ha aplicado así en Colombia en edificios desde hace tiempo ya, pero no en este tipo de cuerpos cilíndricos o troncocónicos que son muy esbeltos y tienen esa capacidad, garantizar la estabilidad, a menos que se trate de un terremoto. Los terremotos son impredecibles. Yo viví en México, en el terremoto de México, y lo que uno vio ahí fue una cosa impresionante. Eh, y pero bajo condiciones normales de un terremoto de las fuerzas que se pueden esperar en Bogotá, tiene la ventaja de que es estable la propuesta. Segundo, que es legible porque se ven las cintas, y que es reversible porque se pueden retirar. Cumpliendo con esos tres principios de la restauración esenciales, hay más, nosotros consideramos que la cosa estuvo bien, y bueno que Laura lo traiga a consideración, porque esto fue un equipo de trabajo. O sea, yo como director de la oficina, que somos un grupo pequeño, pero es un trabajo con una mística tremenda para el levantamiento. Salíamos de noche, las condiciones de higiene eran terribles, porque esto era una ruina, con aposamientos, salíamos, llegamos y había que quitarse la ropa antes de entrar a la casa, y había un grupo de arquitectos y arquitectas recién egresados, especialmente arquitectas en su mayor parte, para un trabajo tan duro, y fue un trabajo muy apasionante. Y la obra también, ejecutada por el arquitecto Armando Cortés, todo esto fue muy emocionante también, o sea, porque todas estas obras están llenas de sorpresas, hallazgos, dilemas, de todo, pues, de todo tipo de problemas. Pero el resultado es hermosísimo. Ahí que tengo que destacar también la labor de la arquitecta interiorista, Catalina Cárdenas, que le dio este carácter que permitía contrastar y hacer de esto algo más divertido, más interesante, y que no fuese un espacio lúgubre, no fuese un espacio triste, ni nada por el estilo, y en donde había sacrificio, entonces y fue un criterio que compartimos. Ella estuvo 3 meses en Europa en unas ferias de temas de interiorismo en Italia y en Alemania, y cuando llegó ella se puso a llorar. Entonces yo dije, pues, ¿por qué lloras? ¿Qué hicimos mal? Me dijo, no, lloro de la emoción, porque lo que nosotros vimos en planos, en renders, finalmente este es un espacio que conmueve. Entonces, pues eso habla un poco de la pasión con que abordamos ese tema, y otra cosa que quiero destacar ahora que nos recuerdan al equipo de trabajo. La restauración no es no es un tema de estrellas, del Star System, que puede servir mucho para vender. La restauración es esencialmente un trabajo en equipo, que hay una persona a quien le cortarán la cabeza del turco, pues si las cosas salen mal. Pero para que esto salga bien, tiene que haber muchísimas personas detrás y juntos para que conceptualizamos, que alguien lidera, que alguien se va a hacer responsable si las cosas salen mal, sin duda. El equipo se puede diluir un poco en las responsabilidades, porque ellos tienen responsabilidades, eh, digamos, por momentos muy especializadas, pero la responsabilidad final es de los que lideran el proceso, ¿no? Entonces yo quiero agradecer a todos los que participaron, porque entregaron todo lo que tenían para un resultado que para nosotros es muy satisfactorio, y que ha estado en exposiciones itinerantes y fue expuesto en Nantes, en Francia, en una ciudad que es evidentemente académica, y ha sido seleccionado varias veces con reconocimientos que no esperábamos, porque nosotros no trabajamos para eso, sino para los usuarios finales, que en este caso son los estudiantes y los profesores de la comunidad universitaria, pero cumplimos con la obligación de presentarlo para una mayor difusión a través de la Bienal de Arquitectura Local u otros eventos. Gracias. Gracias, Laura.
Por acá nos pregunta Carlos Andrés Cruz, estudiante de la Facultad de Arquitectura de Vigía del Patrimonio, ¿qué recomendaciones nos puede brindar para el planteamiento de proyectos de restauración de edificios desde el ámbito privado? Hay edificios en ruinas que poseen ese valor patrimonial, pero que están en manos de privados. Usualmente se dejan llevar a la ruina y difícilmente se logra su restauración y aprovechamiento. Vale, mira, yo compartí un poco la idea de que los privados siempre les interesaba más el lote que el edificio. Cuando hace mucho tiempo, quiero decir, pero la vida práctica me enseñó varias cosas. A través de la investigación incluso de las ciudades iberoamericanas, descubrí algo que era evidente para mis maestros, y es que las fundaciones fueron emprendimientos privados, en donde el rey tenía una participación, pero el riesgo lo cubrían los privados. Mucho del patrimonio existente hoy en día son emprendimientos privados. El resto se hace con los impuestos de los privados. Entonces, es bueno evitar esa polaridad entre público y privado. El patrimonio existe y el Estado puede velar y debe velar para que, como entidad reguladora que garantiza la supervivencia de los intereses de la comunidad, para que una persona mal informada, mal intencionada, demuela las cosas. Pero un privado bien asesorado quiere acertar y quiere hacer las cosas bien. Y es lícito, es legítimo que tenga emprendimientos que le produzcan rédito, pero que a su vez concilie la conservación del patrimonio cultural, que en su mayor parte es de carácter privado, pero que también hay que hacerles la vida fluida, porque lo que sucede es que cuando los privados llegan a una evaluación de un proyecto, si las cosas ponen demasiados obstáculos, desisten del proyecto y se van a lugares más seguros, a zonas de expansión, a invertir su dinero. Pero si resulta estimulante aprovechar estas antiguas estructuras, invierten en esto y lo hacen alegremente. Miren, en Europa hay ejemplos en todos los lugares de recuperación de instalaciones industriales, incluso no declaradas. Uno de los problemas de la restauración de arquitectura industrial, que comprende desde muelles hasta todo esto, es que no están tan identificados como otras manifestaciones clásicas, como la arquitectura religiosa, la arquitectura militar, de las murallas, fuertes, castillos, no sé qué más, edificaciones institucionales. Entonces, lo primero es lograr identificar dónde se encuentran, cómo están, hacer su ficha de inventario, proponer sus declaratorias. Una vez declarados, hay que generar incentivos para que la gente vea que es posible hacer un buen aprovechamiento de estas grandes naves industriales. Y otra particularidad que tienen estas intervenciones es que al tener un espacio tan grande y haber sido concebidos para cambios en las líneas de producción, las intervenciones interiores tienen que ser más flexibles. O sea, uno no puede intervenir un matadero con el mismo criterio del Capitolio Nacional, ¿sí? O la fábrica Abbott con el mismo criterio de un palacio de justicia o algo por el estilo, en donde tiene que haber porque fueron concebidos para que cada vez que hubiera un cambio en la línea de producción, sus espacios interiores fueran más flexibles. Aquí en esta imagen hay una manifestación de eso. Miren, el sótano del otro lado, o sea, aquí donde estaban las antiguas tenerías o curtiembres, ahí adentro, era un sitio terrible. Y cuando se hizo la excavación de este pedazo, pues ya tenía un gran potencial para que todo lo que se necesitaba para el área de biblioteca estuviera aquí. Lo que hicimos fue crear un puente, pero este semisótano no existía. Y hubo una ampliación hacia abajo. Nosotros todavía somos un poco duros para las ampliaciones. Acuérdense que los inmuebles nivel 1 de las normativas locales no permitían ampliación y por eso eran considerados intocables por los medios de comunicación y por supuesto porque quisiera intervenir. Entonces, yo creo que en muy pocos países del mundo el Estado puede recuperar todo su patrimonio, por opulento y solvente que sea, y menos ahora. Entonces, donde se parte en dos la historia de la conservación en Colombia y de la intervención a partir de la ley 397 del 97, dice, en el año 97, saquemos cuenta hasta la fecha, y cuando se saca el decreto que plantea
plantea el tema de los planes especiales de manejo y protección, incorpora la dimensión financiera como un factor determinante no solamente para la intervención, sino para la sostenibilidad del patrimonio. La invitación es, los privados pueden ser un gran aliado, deben ser un gran aliado para la conservación del patrimonio. Y el patrimonio se recupera interviniendo, no solamente protegiendo. Hay que buscar alternativas para su intervención. Y la intervención la tienen los privados, los públicos o los emprendimientos mixtos. El patrimonio que se hizo con dinero se recupera con dinero. Tenemos que meter el chip del dinero. Mire, hay una cosa distinta, y esto es una especie de hallazgo tardío de mi parte. Hay una cuestión, para que vean ustedes la diferencia entre mentalidades. En el mundo latinoamericano, nosotros creamos fundaciones para la conservación, restauración, protección, defensa, vigilancia y protección del patrimonio cultural. En el mundo anglosajón, crean un fondo para la recuperación del patrimonio. Llevan por delante de dónde vamos a sacar los dineros para poder hacerlo. Y nuestra actitud es defensiva, es proteccionista. Tenemos que crear condiciones estimulantes para que los privados encuentren, no solamente, hay que conservarlos, protegerlos de todos modos, pero también hay que crear condiciones para que valga la pena y sea atractivo animar a personas que le tienen mucha prevención a intervenir, por eso las dejan caer. Ahora, si está declarado, tienen que reconstruirlos. Nosotros hemos participado en proyectos de reconstrucción de casas en ruinas por sentencias de jueces que nos han llamado y nos han dicho, mire, es que esta casa se nos cayó y bueno, y ahora nos dicen que tenemos que reconstruirla. ¿Cómo hacemos? Aerofotografías, fichas, testimonios de gente que vivieron ahí. Entonces, demolerlos o dejarlos caer no es una solución para un propietario de esto. Si está declarado, tienen que reconstruirlo, sí o sí, porque existe la legitimidad de la reconstrucción punitiva, es decir, como sanción, pero es mejor que sea alegremente y no tengan que hacer. Por acá nos preguntan, están muy inquietos todavía en el chat sobre el tema del reforzamiento estructural. Nos pregunta Diego Cortés, aquí voy a hacer varias preguntas en una. En cuanto a la estructura metálica que soporta la cubierta, ¿qué tratamientos se aplicaron aparte de los refuerzos para que siendo la misma siguiera con la fuerza para soportar la obra nueva? Por acá Tania Dayana Sánchez nos pregunta si son relevantes las cintas en la chimenea. Por acá M. Beltrán Franco nos afirma, las cintas que se utilizaron en las columnas de la restauración del Templo de San Francisco en posterremoto en Armenia funcionaron exitosamente. Y María del Pilar Torres Rodríguez nos pregunta, ¿qué fue lo más complejo en restaurar en este inmueble industrial de Bogotá? ¿Y cuál es ese consejo que le daría a gobernadores para que conserven este tipo de construcciones que son valiosas en Colombia? Bueno, son muchas preguntas al tiempo, pero qué bueno, tiene interés y eso nos alegra mucho. En lo estructural, digamos, el propósito de la cubierta, como digo, que es de una de las más grandes acererías del mundo. Curiosamente, una hija de un ingeniero alemán que trabajó allá participó como ingeniera dentro del equipo del cálculo estructural de esta intervención, para decirlo de una manera muy sencilla, era que la estructura existente, la estructura metálica, se optó por mantenerla, no por reemplazarla, porque podría haberse hecho una nueva con una mayor resistencia, sin tantos, digamos, elementos auxiliares para resistir los esfuerzos diagonales. Pero el primer punto fue considerar importante la necesidad de mantenerla, porque habían podido hacer otras nuevas con una morfología similar, una mayor resistencia y sin menos elementos complementarios, por ejemplo. No, se mantuvo lo que existía, se evaluó su capacidad y al mismo tiempo sencillamente se incorporaron aquellos elementos que le darían la suficiente capacidad de respuesta frente a los esfuerzos horizontales, ¿sí? Frente a derivas y esfuerzos oscilatorios, porque
la capacidad era predominantemente de esfuerzos verticales, ¿ya? Y con eso, para decirlo de una manera estrictamente conceptual y no entrar en detalles técnicos que puedan resultar demasiado, digamos, detallados y que serían más materia de un ingeniero estructural. O sea, para nosotros fue suficiente el descubrir su valor, interactuar con los especialistas, revisar las propuestas de los especialistas y poner en evidencia también las incorporaciones nuevas para el reforzamiento que no riñen y se nota claramente cuáles son las originales y cuáles no. Lo que tenemos acá, teníamos una de las, aquí están las antiguas, ¿cierto? Y luego cuando uno incorpora las nuevas, aparecen esas diagonales que van a ver en alguna de las pistas interiores, porque no están todas, pero sí incorporamos. Aquí están, miren, estos componentes son los que garantizan, porque imagínense que las celdas estas estaban solitas, sin diagonales, ¿sí? En sentido horizontal y también en sentido vertical, ¿ya? Para brindar una mejor respuesta. También hay otro tema que está aquí presente, que ahora que veo, son los elevadores, en donde uno puede recorrer toda la edificación, y lo recorrimos en silla de ruedas y en muletas, y hay temas de los ordenadores o computadores más bajitos. Además, las botoneras de los elevadores están a nivel de una persona que está sentada en una silla de ruedas. No es a la altura del observador de pie, dice, pero le quedaron muy bajitas. No, las pusimos allá abajo deliberadamente, ¿sí? Porque la persona que está alentada ya puede mirar e inclinarse un poco, ¿no? Pero tiene dos elevadores, dos ascensores al lado y lado. Con esto esperamos que se haya respondido el tema de la... El otro desafío eran los mezanines para ampliar la capacidad de almacenamiento de libros. No podían tener un protagonismo tan grande ni podían colmar demasiado el espacio central porque terminarían apretándolo y constriñéndolo. Y finalmente la respuesta fue adecuada. Era un tema de proporciones, ¿no? Si hubiera sido excesivamente amplio el mezanín, que también sirve como auditorio, ¿ya? El tema de las cintas, como decías tú, que ha funcionado bien frente a respuestas, decimos, posteriores en el eje cafetero, son eficientes. A veces la gente piensa cómo se puede reforzar con cintas y sí responden bien. El trabajo del maestro Velasco para nosotros es una gran garantía, no solamente por fe de Carbonero, sino porque lo ha hecho muy bien siempre y es una persona muy rigurosa. ¿Cuál es otra pregunta había? Por acá nos pregunta Ángela Patricia Arismendi desde La Estrella, Antioquia, Vigía del Patrimonio. ¿Cómo hacer para que realmente se restaure y no se reconstruya? Y esta pregunta viene un poco amarrada a toda la discusión tan fuerte que se ha tenido estos días por la demolición tan impresionante de las chimeneas y antiguos hornos Hoffman allí en Itagüí, que nos ha llamado mucho la atención a los vigías porque la reflexión se hace sobre ese reconocimiento, ese patrimonio cultural y la protección y defensa de ese patrimonio cultural, porque significa para las comunidades algo y no simplemente pues alguien lo tiene y lo que nos hacían ahorita antes en otra pregunta, nos decían por qué una persona, un privado no le interesa y simplemente lo demuele. ¿Cómo hacer para que realmente se restaure en vez de reconstruirse? Porque aquí al final pues de pronto va a llegar a ser esa la decisión que va a pasar. Sí, tienes razón. Mira, hay una situación en la siguiente. Si estaban declaradas y fueron demolidas, pues es una violación a la norma y debe ser reconstruida. Y vamos a poner un punto aparte con el tema de la reconstrucción. Nosotros privilegiamos de una manera muy grande, sacralizamos la autenticidad de la materia, del material. Y si uno hace una revisión histórica de cuántas cosas han sido reconstruidas por razones rituales, por ejemplo, como en Japón, que se reconstruyen los antiguos templos, o en el caso también de la arquitectura mesoamericana, que se reconstruían después de los terremotos de las pirámides, o se construían una encima de otra, o la reconstrucción de la posguerra,
todos los países que fueron víctimas de bombardeo, uno va a los centros históricos europeos y todo, Praga, Berlín, etcétera, están reconstruidas. Entonces no son falsos antiguos, son reconstrucciones en toda forma, debidamente sustentadas, y la ley nuestra, nuestros decretos, no solamente permiten la reconstrucción, sino que no solamente es una obligación cuando se hace violando la norma, que alguien demuele, tiene la obligación de reconstruirlo, sino que es una prerrogativa, es una posibilidad legítima. Lo que pasa es que en las universidades nos enseñaron durante un tiempo que toda reconstrucción era un falso antiguo, y eso es falso, eso es una idea falsa y antigua. La reconstrucción es legítima, es posible. Toda Europa de posguerra se reconstruyó, parte de la Gran Muralla China, buena parte del Castillo de San Felipe, en Cartagena, en fin, hay muchas edificaciones que han sido reconstruidas, aún en nuestro núcleo, el monasterio de Montecassino, en donde estuvo recluido Mussolini, no quedó solo piedra sobre piedra. La Torre Noble de Venecia, la Torre de San Marcos, que se desplomó completa, es reconstruida, y podríamos seguir una larga lista en donde después del Congreso Mundial de ICOMOS en Sofía hace unos 20 años, quedó claro que la autenticidad no está solo en el material, está en el diseño, está en las técnicas constructivas, está en la tradición de los artesanos que saben hacerlo todavía, pero hay muchas reconstrucciones en la arquitectura. Es más, yo diría que la arquitectura vernácula, que a veces nos rompemos tanto la cabeza con cómo hacer con la arquitectura en bareque, en tierra, en esto y lo otro, es reconstruible. Porque lo que interesa realmente, mientras se pueda conservar, magnífico. Pero si no se sabe cortar bien la guadua y la atacan los xilófagos, pues se reconstruye. Y en este sentido, ¿dónde la autenticidad del material es necesaria? Donde en la piedra misma, en la argamasa misma, arroja información para la datación. Por ejemplo, en los vestigios arqueológicos es fundamental la autenticidad del material original, porque a través del carbono 14 y otras técnicas es necesario conocer su datación. Pero en arquitectura de 100 años, incluso nosotros estamos reconstruyendo parte del muelle de Puerto Colombia. Y la Casa Ambrate en Cartagena, hicimos hasta el anteproyecto en el conjunto que se está haciendo ahora para un conjunto hotelero con el Hotel San Francisco y el Club Cartagena. Entonces, créanme, hemos estado si leemos la carta de Nara, incluso la de San Antonio, y la carta sobre autenticidad, señala cuántas autenticidades hay antes de la autenticidad del material. Y si no estaba declarada y la demolieron, tendríamos que asumir que una cosa es la propiedad y otra cosa es la apropiación por parte de la comunidad. Usualmente en Europa hay asociaciones de amigos de las chimeneas, por ejemplo. En España, y uno consulta, y nosotros consultamos para poder ver cuál es la respuesta más idónea a la restauración de esta chimenea. Al lado había una chimenea muchísimo más grande que esta, que fue demolida en los años 50, creo, que era también para quema de basuras y algunos residuos orgánicos. Esa se demolió, pero también por un riesgo de tomarse, porque no fue debidamente cimentada, donde hoy queda la Secretaría de Salud. Entonces, como conclusión en términos de la reconstrucción, aquellas personas que demuelen creyendo que no le van a hacer reconstruir están equivocados, porque los van a hacer reconstruir. Un juez puede ordenar. Recuerden un Premio Nacional de Arquitectura donde hoy es la sede de la Organización de Estados Iberoamericanos, en la esquina nororiental del Gimnasio Moderno, ahí donde hay un caballito que le ganó una mención de honor el arquitecto Carlos Niño, con unas banderas y un caballito de hierro. Eso es una reconstrucción integral. Y hay muchas reconstrucciones que uno ni sabe y pasa desapercibido. Después de terremotos, como les digo, de México, hubo cosas que no era posible reconstruir, pero muchas cosas se reconstruyeron. Entonces, digamos, no hay... La arquitectura de San Andrés es un reciente foro en donde decía uno, pero se ha demolido tanto. Esto va a sonar un poco fuerte, pero se tienen todos los planos de toda la arquitectura del archipiélago. La Universidad Nacional hizo un extraordinario inventario, y si se quisiera hacer, yo sé que no es lo mismo, porque hay un edificio de no sé cuántos pisos de aquí, si se quiere hacer al lado, se hace.
se reconstruye si de eso se tratara. Sería legítimo hacerlo. Aunque, como dice, tiene razón, lo preferible es no tener que hacerlo. Lo preferible es que el auténtico, el original, como se llame, permanezca. Pero si por un terremoto, por un incendio, los italianos, que son los más celosos con el tema de la autenticidad, después de los atentados de Nápoles por parte de la mafia italiana, después de los terremotos, reconstruyen. Imagínense en Asís cuando se cayó la capilla con obras de pintura mural extraordinarias, porque no se quiso reforzar a tiempo, se dejó con la técnica constructiva inicial u original, y en un terremoto se desplomó y toda esa pintura mural extraordinaria se vino al piso. Entonces, revisemos los conceptos de autenticidad. La autenticidad no está solamente en la materia, sobre todo en una tierra que es inestable. O sea, el globo terráqueo, en el contexto del universo, mantiene un equilibrio inestable. Y esa inestabilidad se manifiesta a través de tsunamis, terremotos, etc. Lo que pasa es que a veces en vida uno no le toca ninguno de esos desastres, pero también con pandemias y tal. Si uno reconoce que esa dinámica dialéctica entre lo que llamaban los griegos eros y tánatos, entre la vida y la muerte, que es renovación y vida, si uno ve de esa manera tan dinámica la historia de la humanidad, uno asume de una manera más equilibrada, no diría tranquila, pero con mayor confianza y conciencia de que las cosas van a mejorar después de que suceden estos fenómenos naturales o biológicos o epidemiológicos, lo que fuera, ¿no? Otra pregunta. Y por acá, pues hay muchísimas preguntas en el chat. Vamos, yo creo que ya cerrando nuestro evento, quedamos pues muy atentos de responderles también sus preguntas vía correo electrónico. Pero pues hay un interés particular, nos dice Camilo Ordóñez. Buenas tardes, arquitecto, complacido de escuchar su valiosa intervención. Me gustaría hacer una pregunta. Con base en su experiencia, ¿cuál es la esencia para ser un restaurador patrimonial? La primera que se me ocurre no la podría mencionar porque no la tiene por qué tener nadie. Es una manera de asumirla. La asumí con mucha pasión, con mucho gusto, con mucha, ¿sí? Pero a veces la pasión puede traicionarlo uno también, porque a veces hay que tener cabeza fría, hay que estar muy enfocados, porque si no sufre mucho uno en la vida por una serie de convicciones que tiene. Pero un requisito es tener un espíritu investigativo, ¿cierto? Hay una palabra que casi no se pronuncia en la oficina, que es obvio. Es una palabra de moda en esta época, es una de las palabras del siglo XXI, es que todo es obvio. La otra es que vivimos en un eterno presente, o sea que todo lo pasado es obsoleto y que cada 3 meses tenemos que cambiar de celular. Entonces, tener una vista más profunda y entender que no todo lo pasado es obsoleto, que podemos aprender del pasado, ese espíritu como de querer saber, esa avidez, esa curiosidad que se convierte, que pasa de ser una curiosidad emocional a una indagación sistemática, tener como una flexibilidad mental para entender que una cosa es una doctrina, que es un enunciado genérico de las diferentes cartas internacionales de patrimonio, y otra cosa es un dogma, que la verdad nunca se colgó del brazo de un fanático, de un incondicional, decía Nietzsche. Nunca se colgó de alguien que tenía una idea fija, porque a nosotros el patrimonio con cada hallazgo nos está cambiando la película. Y eso es genial, porque ahora que está de moda la disrupción, como si no hubiera disrupción en el pasado siempre fue disruptivo. Guerras, no sé qué, cambios de gobierno, golpes de Estado, si uno mira la historia está llena de disrupciones. Lo que pasa es que las disrupciones contemporáneas son mucho más continuas y precipitadas, pero porque además al mercado le conviene, porque así puede vender más, el carro del año, las 4 estaciones de la moda, los celulares cada 3 meses. Imagínense que la costa se cambia de moda cada 3 meses y no hay estaciones. Y si uno no cambia de ropa cada 3 meses, está en nada. ¿Sí? Lo digo porque mi familia tenía boutiques, tenía 4 almacenes y eso cada 4 meses venían a comprar ropa.
Yo dije, pero ¿por qué compran tanta ropa? ¿Sí? A mí me basta con mis blue jeans, mis camisetas y mis tenis. No entendía las dinámicas del mercado, hasta que entendí que es un fenómeno relativamente reciente, producto después de la Segunda Guerra Mundial, como una cuestión relacionada con las excedentes de la economía y una edad, digamos, en donde la industria empieza a producir más allá de lo que necesitamos, entonces tiene uno que consumir y desechar rápidamente, aún lo que está en buen estado de conservación, y ahora las tendencias van hacia otro lado, ¿no? Y eso está relacionado con la arquitectura industrial que se va a reemplazar, o sea, se va a replantear, porque ese frenesí de producción de excedentes no va a ser posible. La gente va a aprender a priorizar. Hoy en día, en el periódico dice, la prioridad es la ropa cómoda. Ya uno ya no usa zapatos de cuero duro, sino ya le estorban cuando voy a la obra, las botas cada semana. Hoy con gusto a mi hora. Las botas me aprietan más, porque ando siempre en tenis o en zapatos cómodos. Y entonces la moda, y la moda arquitectónica también, el interior se va a convertir en un exterior y el exterior en un interior. Va a ser el urbanismo de interiores, en donde uno va a tener que poder ver desde el balcón la ciudad, compartirla, dar un concierto, cantar, hacer monerías, enviarse cosas, besos, flores, mensajes, y la interacción humana va a ser distinta. Pero vienen cosas muy, muy positivas que ya se han visto de alguna manera cuando uno se concentra no en los mensajes negativos, sino en lo hermoso, lo mejor que ha surgido de la humanidad a partir de estos fenómenos: la solidaridad, las expresiones culturales, la cohesión social, en fin, me cansaría de decir tantas cosas. Y no solamente ve las cifras que uno le duelen, las siente, se solidariza, pero fíjate que uno no ve las cifras de recuperados, que son superiorísimas a las personas fallecidas, que nuestra solidaridad absoluta es una tragedia, la muerte y la enfermedad, pero siempre estamos mirando como lo negativo. Para volver también a la cuestión de verdad que esta es una pregunta difícil. De todas las que hicieron, la más difícil es qué se necesita para ser un restaurador. Yo, la verdad, es que es ponerlo uno frente a un espejo y eso sería todo un anecdotario, pero yo era muy curioso primero. Hacía excavaciones en el patio de mi casa, que no era casa grande, en el centro histórico, pasaba llena de huecos, haciendo arqueología espontánea, en fin, en el patio de la casa, metido entre los libros de la biblioteca de mi padre, que era muy grande, esculcando hasta libros que no debía leer, se suponía, para la edad, metido en las actividades de la Academia de Historia, porque ellos tenían como un kinder ahí, en fin, los libros esos de segunda en el Parque del Centenario, también me recuerdo no solamente los libros estos de dibujos, de historietas, sino también de paso los de otras historias más serias y de la literatura. Es ser curioso y disfrutar de eso y encontrar cosas, compartir, pero eso sí, no aferrarse a dogmas, porque no avanza uno. No avanza uno, no polarizar, no decir el mundo se divide entre los públicos y los privados, entre los buenos y los malos, entre los laicos y los no sé qué. No, el mundo está lleno de matices y de diversidades extraordinarias, del blanco al negro, pero además hay matices entre los colores mismos. Y si uno tiene esa apertura mental, lo va a disfrutar una barbaridad. Y aterrizar, que es dentro de nuestra mentalidad más idealista, más idealizada, latina, en que para que los patrimonios se recuperen es importante vigilar, es importante hacer tomar conciencia a la gente. Pero creo también en una pedagogía que privilegia mucho a la gente que está en pregrado y posgrado, pero que hay que hacer una pedagogía con la gente común. Yo veo vigías de patrimonio que son auténticos guías e intérpretes. Yo tuve un intérprete en Monpós, llegué en una lancha y nos recibió un niño de adolescente y nos dio un recorrido por Monpós que ni el miembro de la Academia de Historia de Monpós había podido hacerlo con tanta emoción y con tanto sentimiento, que se impregnaba uno de ese amor por su tierra. Y ellos sentían que su ciudad era tan importante como París, como cualquier
así lo presentaban y lo era, de hecho, porque era su historia, su identidad y su memoria. Entonces, yo quedo como de las otras preguntas que uno puede esbozar soluciones, maneras de abordarlo, porque cada pregunta es una conferencia independiente. Con esta sí quedo con la sensación de que no estaba preparado para responderla y que espero que con lo que hemos mencionado por lo menos brinde unas pistas para ser patrimonialista, para ser restaurador, porque siempre hay mucho patrimonio por el mundo, siempre hay. No alcanzaríamos a restaurarlos en nuestra vida. Pero hay que generar estímulos, porque lo que yo veo en nuestro país son cargas, controles, larguísimos procesos de evaluación, costosísimos, digamos, tecnologías para hacerlo, y hay que facilitar, porque ya la Corte Constitucional lo ha dicho. Tener patrimonio declarado implica cargas adicionales, diferenciales a los de otros ciudadanos que no las tienen. Y por lo tanto el Estado pudo haber dicho puede compensar o estimular a los propietarios para que esa carga de ser custodios sea estimulante para que todos puedan disfrutar de ese patrimonio y no sean solamente custodios obligatorios en casas que tienen que hacer grandes inversiones para su mantenimiento, pero que nadie ayuda, nadie hace nada. Entonces, en esa medida, digamos, la ley, el decreto y algunas disposiciones municipales y distritales están haciendo mucho para que esto pueda avanzar, ¿no? Pero si como funcionarios queremos aportar, como funcionarios podríamos acelerar los procesos de evaluación de proyectos y activaríamos la economía en lo que nos corresponde en cuanto a intervención de patrimonio. Rápidamente podríamos hacer. Gracias. Rodolfo, muchísimas gracias. Sabía que esta pregunta te iba a dejar fuera de base. Pero esto solo refleja esa esencia de tantos arquitectos, de tantos estudiantes de arquitectura que están interesados en este tema, que les apasiona el patrimonio cultural y que pues se ha venido de a poco en la Universidad de la Gran Colombia resaltando ese aspecto tan importante que es nuestro patrimonio cultural. Pues estamos ubicados en el Centro Histórico de Bogotá y también nos dedicamos a hacer estudios, a visitar, a hacer vigias del patrimonio, bueno, muchísimos temas que tienen que ver con la protección del patrimonio. Inclusive hacemos talleres con niños, con comunidad para reflexionar sobre lo que es patrimonio, porque patrimonio cultural también es esa identidad, más allá que la restauración misma de un edificio dentro del ejercicio profesional de un arquitecto tiene mucho que ver con esa esencia de esa protección, esa identidad que nos representa como colombianos y que permite que estos edificios vivan en el tiempo y estas tradiciones vivan en el tiempo. Agradecerte muchísimo a ti y a todas las personas que nos han acompañado a lo largo de toda esta transmisión. No tengo palabras para agradecerle a tantas personas tan especiales. Espero no haberlos olvidado, no haber nombrado a alguien. Todas las personas que están en el chat y todas las personas que sé que nos acompañan y nos van a acompañar en diferido desde diversos lugares de Iberoamérica. Recordarles a todos, por favor, tenemos unas redes sociales bien interesantes para que conozcan un poco más de patrimonio cultural, que son Vigías UGC. Nos encuentran en el canal de YouTube, en Facebook y en Instagram, para que por favor se inscriban, estén ahí pendientes, activen la campanita, y también todos los webinars del canal de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la Gran Colombia. Seguimos atentos a otros webinars que hablen de arquitectura rehabilitada. Por aquí no quisiera hacer el anuncio, pero bueno, ya que está por aquí presente mi amiga Claudia Hernández, que te saluda también especialmente, también será de pronto otro webinar que tendremos próximamente. Rodolfo, un abrazo especial, agradecidísima contigo, como siempre, un placer hablar contigo. Toda la experiencia, toda la enseñanza que nos das es supremamente valiosa
valiosa y sobre todo ese punto de vista de una persona sensible, de un restaurador amigo del patrimonio que propende siempre por la protección del patrimonio cultural. Muchas gracias a todos los asistentes, estudiantes, directivos, docentes, profesionales y todos los amigos que están por acá. Un abrazo para todos. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias Sandra. Gracias a ti, gracias a la comunidad académica de la universidad y de todos los amigos del patrimonio que los siguen a ustedes en estos programas tan especiales que hacen pedagogía más allá de los clases universitarios. Gracias a todos los que han enviado saludos, gracias a colegas, amigos en general, pero a ti especialmente por esta oportunidad que nos brindas de compartir lo que hacemos con pasión y a nuestro equipo de trabajo que siempre está con nosotros. Este es un trabajo en equipo que se hace con mucho cariño, con mucho amor. Gracias, Sandra. Un abrazo a todos. Claro que sí, un abrazo. Chao, chao, que estén muy bien.